Traditional light microscopes can be used to see things like these onion cells and the structures within them as they divide, pulling apart their chromosomes. But scientists have come up with a whole host of clever methods to observe far smaller things. Using beams and electrons instead of light, we can generate detailed images of chromosomes themselves. Recently, groups of scientists around the world are becoming able to see material at the most fundamental scale, the atomic. One group from the University of California in Los Angeles have been getting up close and personal with nanoparticles of platinum, just a few nanometers across. Each of the tiny dots you can see here are actually individual platinum atoms. But researchers didn't stop at a two-dimensional picture. By imaging over 100 slices of the nanoparticle at different angles, then removing the noise with a special filter, they were able to map the location of almost every atom. The information was used to create a three-dimensional reconstruction of the whole particle in unprecedented detail. It may look low, but this particle is estimated to contain over 27,000 atoms, and so, like flies in a swarm, they appear to merge together. Every so often, though, we see the platinum's atomic structure align, granting us a moment of clarity. This technique is being used to analyze tiny irregularities in the structure of the particle called dislocation. Dislocations are subtle, like the misalignment of the green and red layers of atoms in this particle. But nonetheless, they can significantly change the properties of materials, with effects ranging from a change in the efficiency of LEDs to the strength of metal alloys. Three-dimensional atomic scale imaging like this is bettering our understanding of the structure of materials on this truly fundamental scale. Have you ever seen an atom? Seeing as everything's made of them, you have. But have you ever seen one on its own? Over time, microscopes have become more and more powerful, allowing us to see deeper into the world of the ultra-small. Traditional light microscopes can be used to see things like these onion cells and the structures within them as they divide, pulling apart their chromosomes. But scientists have come up with a whole host of clever methods to observe far smaller things. Using beams and electrons instead of light, we can generate detailed images of chromosomes themselves. Recently, groups of scientists around the world are becoming able to see materials at the most fundamental scale, the atomic. One group from the University of California in Los Angeles have been getting up close and personal with nanoparticles of platinum, just a few nanometers across. Each of the tiny dots you can see here are actually individual platinum atoms. But researchers didn't stop at a two-dimensional picture. By imaging over 100 slices of the nanoparticle at different angles, then removing the noise with a special filter, they were able to map the location of almost every atom. The information was used to create a three-dimensional reconstruction of the whole particle in unprecedented detail. It may look low, but this particle is estimated to contain over 27,000 atoms, and so, like flies in a swarm, they appear to merge together. Every so often, though, we see the platinum's atomic structure align, granting us a moment of clarity. This technique is being used to analyze tiny irregularities in the structure of the particle called dislocation.
particles, allowing us to see deeper into the world of the old. Jóvenes, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la clase. Bueno, es un video de cómo pues estamos compuestos, ¿no? De átomos. Claro, aquí lo que he partido es de una cebolla y se ha ingresado hasta encontrar, bueno, después de hacer una descripción de una nanopartícula, ¿no? De dimensiones pequeñas. Bueno, ustedes ya deben saber, pues, ¿no? La IBM logró manipular átomos, ¿no? Tal que sus iniciales IBM formó con átomos sus letras, ¿no? Por eso aparecen circulitos. Bueno, la idea es manipular átomos y, bueno, construir maquinarias de dimensiones pequeñísimas, ¿no? ¿No? Especialmente por decir los que van a biomédicas, la idea es construir, por decir, es una nanopartícula pequeña, ¿sí? Que en dimensiones sean comparadas pues por mucho más pequeñas que las células, ¿no? De la sangre, por decir. Ingresen a la sangre y bueno, pues lleven el medicamento localizado exclusivamente, por decir, ¿no? Porque se trata más de luchar eh, contra los tumores del cáncer, ¿no? O cualquier otro. Localizar, o sea, actuar como un robot, vaya localizado y solo elimine el tumor o la parte enferma. Bueno, eh, bueno, ¿a qué se debe esto? Porque vamos a hacer el tema propiedades eh, térmicas de los materiales, ¿no? ¿Sí? De la materia. Ese es el tema que vamos a hacer ahora. Eh, bueno, el video está ahí y entonces lo que nosotros tenemos es partir de ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Lo grabé en la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ok, ok. Ya, gracias por contestar. Eh, bueno, entonces vamos a entrar a eso y vamos a ir lento hacer la primera parte, ¿no? Creo que hay dos estudiantes que iban a responder sus ejercicios, luego lo hacemos, ¿ok? El señor Reyes y el señor Rosales. Ok, entonces vamos. Primero, saber qué es un estado, especialmente estado termodinámico, ¿no? Eh, y solo momentos vamos a hacer la descripción, pues, por parámetros macroscópicos. Entonces, el estado, por decir, siempre ahora se utiliza más ese estado, ¿no? Nosotros hemos sabido, pues, estado, los más principales de la naturaleza es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿no? También le había indicado, pues, que el estado que hay en el universo mayoritariamente es el estado plasmático, ¿no? El estado plasmático es el material que está constituido por decir, eh, el Sol, ¿no? Nuestro astro rey.
o también pues se dice el corazón o el centro del planeta Tierra, ¿no? Que está en estado plasmático, ¿no? Y quiere decir que está pues lleno de iones positivos, negativos, ¿no? En movimiento de altas velocidades dentro y que están confinados, ¿no? ¿Sí? Eso es, ¿no? E incluso todo ese ambiente está a temperaturas pues superiores a 100.000 grados centígrados, ¿no? Ese es el estado plasmático. Eso es cuando se lleva a temperaturas bien elevadas. Y a temperaturas bien pequeñas, bueno, nosotros sabemos que es el estado sólido, pero si uno se baja a próximo al cero absoluto, o sea, Kelvin cero absoluto, ¿no? De ahí hay estados que le llaman bosónicos, se le dice, ¿no? ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros no usamos eso, tiene un comportamiento diferente porque ahí entra a tallar pues las interacciones entre electrones y los protones, ¿no? Porque imagínense, la movilidad se hace cero, o sea, no tienen energía cinética, esa es la tendencia, y es un nuevo estado. Y más todavía, más abajo, otras condiciones ya es, ya cerca al cero absoluto, se llama de superfluidez, ¿no? Que es más complicado de escribir, ¿no? Describir, como son dimensiones pequeñas, la rama de la física que se encarga es la mecánica cuántica y entras, pues, tienen que ver las propiedades que tengan cada átomo, cada electrón, cada protón, cada neutrón, todos los elementos que existan dentro del núcleo, ¿no? Entonces, ahí hay otra física y eso no vamos a estudiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar especialmente estas 4 parámetros, ¿no? Presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Nosotros sabemos que la cantidad de sustancia después se mide con moles, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también tengo que revisar, que si bien es cierto, es parte de química. Entonces, las propiedades que van a describir nuestro estado es presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia, ¿sí? Pero todavía no ha quedado respuesta qué es estado, ¿no? Ya les he mostrado cuáles son los estados clásicos, ¿no? Por decir, hace 3 años, a ver, ustedes están, imagino, hace 3 años ustedes estaban en estado de educación secundaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenían una talla, o sea, su masa era diferente, su talla era diferente, o sea, tenían diferentes propiedades físicas, ese es un estado en ese tiempo. Ahora tienen otras condiciones, ¿no? Tienen más conocimientos, que también es, ¿no? Su masa corporal probablemente ha cambiado, su talla también, ¿no? Y son estados diferentes, ¿no? Si retroceden 10 años, también van a considerar otro estado del que se encontraba, ¿no es cierto? Son estados así. Que el tiempo es un parámetro, es cierto. ¿Puede estar el tiempo implicado en estos procesos, como vemos? No, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso termodinámico, aunque podría estar, ¿no? Pero nosotros nos vamos a limitar solamente a utilizar estos parámetros, ¿no? Presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Con esos parámetros nosotros podemos, ¿no? Describir, pues, un estado, o sea, una situación física que la podemos cambiar de acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿no? ¿Sí? Estas variables, dice, del estado del material se llaman variables de estado, ¿correcto? Entonces, las variables de otros estados diferentes al termodinámico, pues va a depender qué es el objetivo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ya sabemos, ¿no? Variables que describen el estado del material. Ya no vamos a decir pues estado sólido, líquido, sino ahora estado, ¿no? Y como presión, volumen, temperatura, cantidad de sustancia, son parámetros, con esos midiendo, ¿no? Vamos a formar lo que se llaman las ecuaciones, ¿no? Y vamos a tener así las ecuaciones de estado, ¿no? Entonces veamos,
Ejemplo, dice, la preparación de alimentos es la combinación artística de quemado de combustible, control cuidadoso de calor, manipulación de moléculas y presentaciones creativas, ¿no? Bueno, creativas es con el fin de dar apetito a las personas, ¿sí? Eso es. Entonces, hay todas esas diferentes manipulación de esos parámetros, uno construye un estado, ¿no? Una ecuación de estado, ¿sí? Y bueno, vamos a tener pues, dentro de esos, entonces, que la relación que existe en un proceso físico termodinámico se escribe a través de una ecuación de estado, basado en ¿quién? En las variables de estado, ¿sí? Entonces acá tenemos una ecuación, pues, de ecuación de estado, ¿no? No sabemos de qué es, pero así vamos a describir, ¿no? Volumen, ¿no? Ese es uno. Otro es temperatura, otro es presión, y aquí acá nosotros sabemos que son coeficientes de comprensión volumétrica, por decir, ¿no? El beta. ¿Sí? Y así parámetros. ¿Ok? Eso es. Bueno, entonces, ya sabemos entonces cuáles son, qué es una ecuación de estado y cuáles son las variables de estado con las que vamos a tratar, ¿no? Luego, vamos a ver para el caso de los gases ideales. ¿Acaso, claro, dice ecuación del gas ideal? ¿Y cuál es el real, no es cierto? Ese es el otro problema. ¿Cuál es el real? ¿No? ¿Sí? Vamos a ver. Y eso es, también ya creo que lo conocemos, pero podemos hacer preguntas, pueden intervenir, ¿no? Haciendo preguntas. ¿Sí? Entonces, ahí decimos, pues, las variables de estado del gas son presión, volumen, temperatura y masa del gas, ¿no? A veces se usa n número de moles en vez de masa del gas, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, y esos moles están relacionados con el número de Avogadro, ¿no? Dice, un mol es igual a una mole, es igual a una mol, y eso es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y ese Na se llama número de Avogadro. Entonces, aquí esa es una parte que se usa más en química, que es, pues, es un parámetro de llevar de las dimensiones, ¿no? Incluso desde niveles atómicos, cantidades, a niveles macroscópicos, ¿no? Que es lo que ustedes pueden manipular en un laboratorio, por si los químicos hacen eso, ¿no? Escriben su ecuación geométrica, ¿no? Vean qué producto buscan, cuál es la reacción, y empiezan a hacer los cálculos para formar ese compuesto, esa sustancia o ese material que desean, ¿no es cierto? Entonces ellos calculan pues a niveles atómicos normalmente, ¿no? En otros casos moleculares, ya depende de qué es lo que están realizando. Entonces utilizan ese número de moles, el número de Avogadro y el número de mol, ¿no es cierto? Esa es parte de química. Bueno, entonces eso también tenemos que revisar un poquito más. Por ahí también he puesto un video, luego lo voy a poner, ¿sí? Y bueno, a la derecha, si bien es cierto, este es el texto, ahí aparece pues una configuración que nos ayuda a entender todos esos 4 parámetros, ¿no? Volumen, temperatura, presión y cantidad de sustancia, ¿no? Uno puede modificar cualquiera de esos parámetros y construir una ecuación de estado, ¿no? A ver si ustedes ven, o creo que es la otra. Bueno, aquí también lo pueden ver, ¿sí? Ahí tienen todo, ¿sí? Entonces hay un sistema que mide presión, temperatura, la cantidad de masa y el volumen, ¿correcto? Ahí está, todos esos parámetros. Y a partir de ahí, pues puedo construir mi ecuación. Por decir, al lado derecho, pues está eh, eh, un gráfico que relaciona el volumen en función de la presión, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pueden construir entonces las ecuaciones de estado, ¿no?
Bueno, entonces, al medir las variables, esas 4, para el caso de gases. Bueno, no, creo que no preguntaron tampoco lo que hemos hecho, vamos a hacer, acuérdense que es gas ideal y cuál es el real, ¿no? El real se trata pues que entre las moléculas de los gases no va a existir interacción. Vamos a considerarlo que, ¿no? El gas ideal se considera que no va a haber colisión entre las moléculas, ¿no? Colisión significa que no se va a considerar interacciones, ¿no? Interacciones pues, puede ser de tipo eléctrico, qué sé yo, como tienen velocidad cinética, también colisionan, todas esas cosas, ¿no? Entonces, toda esa interacción no la vamos a considerar, ¿no? Es un gas ideal. Entonces, las ecuaciones de estado, para llegar a ser más precisos, más reales, bueno, pues ya se hace un análisis mucho mejor, considerando esos problemas, ¿no? De interacción entre las moléculas, ¿correcto? Por eso se dice. Entonces, ideal es sin interacciones, hasta ahí nada más, ¿no? Real es cuando ya se consideran interacciones entre las moléculas, ¿no? Que están en un depósito, en un determinado recipiente, ¿no? O un volumen. Y esa ecuación ustedes la conocen, ¿no? Del gas ideal, incluso tiene su nombre. Bueno, ahí está pues una constante de proporcionalidad de los gases, ¿no? Tiene ya su valor, está en joules sobre mol por la temperatura absoluta, ¿no? Y ese R también está pues ahí considerando, ¿no? La presión atmosférica, mol y Kelvin, ¿no? Y bueno, esta es una imagen para ver el proceso, ¿no? De cómo cambia el volumen, inhalación y exhalación, ¿no? ¿De quién? Del famoso diafragma, ¿no? Que siempre está funcionando en los seres humanos, ¿no? Dice, de inhalación el diafragma se contrae, los pulmones se expanden. Entonces, ¿sí? Exhalación, el diafragma se relaja y los pulmones se contraen, ¿no? Entonces, ese diafragma está actuando de forma continua. ¿Ok? Después, ahí tenemos pues la ecuación que la podemos representar bien con la masa o una cantidad que se llama M, ¿no? ¿Sí? Molar, ¿cierto? Y bueno, de ahí vienen unos ejercicios, pero antes de esos ejercicios vamos a revisar lo que es este tema, ¿no? Ecuación ideal del gas, ¿ok? Entonces tenemos que irnos aprendiendo qué es pues toda esta conversión, ¿no? De dimensiones pequeñas a dimensiones macroscópicas. Bueno, ahí también les puse un video, a ver, lo vamos a poner nuevamente, que es mol. Bueno, lo encontré, no me acuerdo qué época, pero me pareció muy interesante, que está bien explicadito. ¿Sí? Lo voy a poner y, bueno, ustedes lo tienen, pueden repasarlo. Para saber cuántas partículas de ozono hay en el aire de la Ciudad de México, o cuál es la dosis exacta del medicamento que se debe tomar, o para saber cuál es el rendimiento de una mina de plata, es necesario aprender a contar átomos y moléculas. Los átomos que forman los elementos se distinguen entre sí por el número de neutrones, protones y electrones que tiene cada uno. Sabemos que los electrones tienen una masa 1836 veces más pequeña que las otras dos partículas, por lo que esta no influye en la masa total del átomo, que no es más que la suma de los protones y los neutrones. En la tabla periódica, una de las características que se indica para cada elemento es la masa atómica medida en UMA, unidades de masa atómica. Una UMA equivale a la masa de un protón o de un neutrón, pero es tan pequeña que expresada en kilogramos sería del orden de 1.7
por 10 a la menos 27. Por eso resulta más cómodo utilizar unidades de medida más pequeñas. Ahora bien, cuando varios elementos se combinan para formar una molécula, la masa de esta será la suma de la masa de cada elemento presente en ella. Por ejemplo, la masa molecular de una molécula de agua es 18 UMA, ya que cada hidrógeno tiene un UMA y el oxígeno tiene 16. Esto equivale a 3.06 por 10 a la menos 26 kilogramos. No existe una balanza que permita medir cantidades tan pequeñas de materia. Pero sí es posible medir 18 gramos de agua, por lo que los químicos utilizan el concepto de mol, número de moléculas de agua cuya masa es de 18 gramos. Los calcetines se venden por pares, las flores por docenas y las hojas de papel por cientos o por millares. Como los átomos son infinitamente pequeños, la unidad utilizada para contarlos es muy grande, el mol, que es igual a 6.02 por 10 a la 23. Este número se conoce como número de Avogadro. Un mol de cualquier sustancia tiene ese número de partículas. Por ejemplo, en 18 gramos de agua existen 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero los átomos de diferentes sustancias no tienen la misma masa, de la misma manera que una veintena de piedras no tiene la misma masa que 20 flores. Por eso, un mol de diferentes sustancias tendrá diferentes masas. Observa estos ejemplos. Un mol de carbono con 6.02 por 10 a la 23 átomos tiene una masa de 12 gramos, porque la masa atómica del carbono es 12 UMA. Un mol de cloruro de sodio con 6.02 por 10 a la 23 iones de sodio y 6.02 por 10 a la 23 iones de cloro tiene una masa de 58.4 gramos, porque la masa atómica del sodio es 22.9 UMA y la del cloro es 35.5 UMA. Un mol de dióxido de carbono con 6.02 por 10 a la 23 moléculas tiene una masa de 44 gramos, ya que el carbono tiene 12 UMA y cada oxígeno 16 UMA, y 12 más 2 por 16 es igual a 44. Podemos concluir que un mol de cualquier elemento o sustancia tiene una masa igual a su masa molecular expresada en gramos. A esta cantidad se le llama masa molar. Bueno, eso se puede ver después, nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí también tengo una presentación que, si bien es cierto, no es mía, pero ayuda a entender más claro, ¿no? Sí, vamos a empezar ahí. Espero que se vea completo. Dice composición de la materia. Cuando se trata con gases, vamos a ver con gases ideales, ¿no? Es mucho más conveniente trabajar con masas relativas de átomos, ¿no es cierto? Primero, bloques constructores de los átomos. ¿Quiénes son? El protón, un neutrón, átomo de helio, el electrón, ¿sí? Pero como ya en el video mencionó, el protón y el neutrón tienen masas iguales, pero el electrón es más o menos 1870 veces más pequeño, ¿sí? Entonces, en la formación de por eso no se considera solamente específicamente ese, ¿no? Los átomos, dice, contienen protones y neutrones que tienen casi la misma masa, rodeados por electrones, que en comparación son casi despreciables. Masas relativas. Para entender las escalas relativas,
ignore los electrones y compare los átomos por el número total de las partículas nucleares. En el núcleo, ¿quién para? Protones y neutrones, ¿no? Veamos. Hidrógeno. ¿Cuántos protones tiene? Uno, ¿no? Por lo tanto, es solamente una partícula. El helio tiene dos. Entonces, pero como son protones y neutrones, tienen 4 partículas. El litio. Acá sí hay una diferencia, ¿no? Entonces tiene 3 electrones y 4 neutrones. Una particularidad. Bueno, también hay isótopos de litio, ¿no? Así como el mismo hidrógeno. ¿Ok? Carbono, por ejemplo. Hay 6 protones y 6 neutrones. Por lo tanto, el número de partículas es 12, ¿no? Y esto es tomado como base, ¿no? Acuérdense, este va a ser tomado como base. ¿Sí? Luego, el oxígeno. Sabemos pues que hay 8 electrones, sabemos también, ¿no? Que hay 8 protones y 8 neutrones, ¿no? Por su estado neutro, en estado en carga eléctrica. Entonces, sumados, 16. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos viendo cómo es, ¿no? Una partícula, 4, 7, 12, de acuerdo a los elementos. Ahora veamos. Masa atómica, definimos. De un elemento es la masa de un átomo del elemento comparada a la masa de un átomo de carbono, tomado como 12 unidades de masa. ¿Sí? A ver, eso es, ¿no? Entonces, comparado con el átomo de carbono, lo que ya teníamos, ¿no? Hidrógeno era una unidad, ¿sí? Una partícula. Entonces, el helio era 4, el litio era 7, el berilio era 9 unidades, ¿no? ¿Sí? El carbono, 12 unidades, el nitrógeno, 14 unidades, y así, ¿no? El cobre, 64 unidades. ¿Sí? Seguimos, ¿sí? Entonces definimos masa molecular. Va a ser la suma de las masas atómicas de todos los átomos que conforman la molécula. Entonces ahí tenemos una molécula, vamos a armar una molécula, ¿cierto? Consideremos el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces la masa molecular. Vamos. La molécula tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, claramente especificada en su forma, ¿no es cierto? Entonces, un átomo de carbono dice que es igual 1 por 12 unidades. Lo dejamos ahí. El oxígeno, 2 oxígenos, 2, cada átomo era 16 unidades, 32 unidades. ¿Cuánto es entonces la masa molecular? 44 unidades. ¿Correcto? Entonces, definición de mol. Una mol es aquella cantidad de una sustancia que contiene el mismo número de partículas que hay en 12 gramos de carbono 12, ¿no? Haciendo específico. O sea, 6,023 por 10 a la menos 23 partículas. Esa es la definición. Una mol de carbono tiene entonces una masa de 12 gramos. ¿No? Una mol de helio tiene 4 gramos, ¿no? Número de partículas. Una de neón contiene 20 gramos. Y así, ¿no? Una mol de hidrógeno, que son 2 gramos, ¿no es cierto? Pero es mol. Y de oxígeno, claro, estos números nosotros debemos recordar que son moléculas, ¿no? Así se presentan, no se presenta un oxígeno solo, ¿no? Acuérdense que son moléculas. Masa molecular en gramos por mol. Ahora veamos, ¿no? La unidad de masa molecular es el gramos por mol. Veamos.
Ahí está. Entonces, hidrógeno sería 1 gramo por mol. Helio, 4 gramos por mol. Carbono, 12. Oxígeno, 16. Ya sabemos de dónde salen esos números, ¿no es cierto? Y así. Pero ahora es como moléculas, ¿correcto? Esa es molécula. Ya no es, pues, un solo, ¿no? Una sola partícula, ¿no? Es una molécula. 2 gramos por mol, oxígeno es 16. ¿Ok? El carbono, no, perdón, el agua, no, bueno, ahí sumamos pues esos dos, ¿no? 18. Y esto ya lo conocemos, ¿no? 44 gramos por mol. Cada mol, entonces, tiene 6,23 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Moles y número de moléculas. Encontrar el número de n de moles en un número dado de moléculas, n moléculas, ¿no? Entonces aquí está el número de moléculas y el número de Avogadro, ¿no? Y acá está el número de moles. Entonces, número de Avogadro. Ejemplo 2. Bueno, lo he recortado de una presentación, ¿no? Por eso aparece 2. Dice, ¿cuántos moles de cualquier gas contendrán 20 por 10 a la 23 moléculas? Para ver esto. Entonces, número de moléculas dividimos entre número de Avogadro y vamos a obtener cuántos moles, ¿no? Veamos. Ahí está. 20, la cantidad de moléculas que nos dan entre el número de moléculas por mol. Bueno, y la división ya es diferente, ¿no? 3,32 moles. Bueno, moles y masa molecular. Ahora ya conocemos la masa molecular, ¿sí? Masa molecular, entonces encontrar el número de moles en una masa dada de una sustancia. Entonces yo tengo la sustancia y tenemos la masa molecular, se expresa en gramos por mol. Entonces, ejemplo 3. ¿Cuántas moles hay en 200 gramos de oxígeno? O2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la masa molecular es 32 gramos por mol. ¿Okay? 200 gramos, la masa molecular es 32 gramos, ¿no? ¿Sí? Bueno, y la respuesta sale 6,25 moles, ¿no? Entonces, es cantidades, ¿no? 200 gramos. Ejemplo 4. ¿Cuál es la masa de un solo átomo de boro? Allá. Entonces, ahora queremos saber la masa, ¿no? ¿Sí? En boro, dice la masa molecular es 11 gramos por mol. ¿Okay? Se proporciona tanto un número 1 como una masa molecular n. Recuerde, entonces, que el número de mol, ¿sí?, es n sobre su número de Avogadro, ¿no es cierto? Aquí también tenemos la masa, masa molecular, ¿no? Y podemos encontrar esta relación, ¿no?, de ambas. Entonces, la masa, el número 1, ¿sí?, claro,
la masa de un solo átomo, ¿no? Por eso es un, y ahí pone 11 gramos por mol, ¿no? La masa, el número de Avogadro. Entonces, realizamos la operación, ¿cuánto en masa debe tener? ¿Sí? 1.83 por 10 a la 23 ya. Entonces, toda esta presentación pues nos ayuda a recordar, ¿no? Si bien es cierto, este básico de química, cómo traer valores de una ecuación, llevarlos a dimensiones macroscópicas, ¿no? Esa es la idea. Bueno, no lo doy porque esto lo voy a poner después, voy a quitarle este sello MCA Ground, McGill, y luego lo voy a subir esta misma presentación, ¿no? ¿Okay? No sé si tengan consultas, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Ya vieron esta presentación anteriormente? Porque esto, bueno, es antiguo, ¿no? No hay ni un comentario. Ok. Entonces, ahora nos vamos a la parte de los ejercicios, ¿no? A ver si alguien trata de hacer esta presentación de este ejercicio. ¿Qué tiene que ver? Compresión de gas en un motor de automóvil. ¿No? Está en el texto, solo que tiene que presentarlo con sus propias palabras. ¿Sí? En un motor de automóvil, una mezcla de aire y gasolina se comprimen en los cilindros antes de encenderse. Un motor representativo tiene una razón de compresión de 9 a 1. Esto implica que el gas en los cilindros se comprime de su volumen original. Las válvulas de admisión y de escape están cerradas durante la compresión, por lo que la cantidad de gas es constante. ¿Cuál es la temperatura final del gas comprimido? Si su temperatura inicial es de 27 grados centígrados y sus presiones inicial y final son de 1 y 21.7 atmósferas respectivamente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí está la parte del motor. Creo que yo no he puesto mi pizarra. ¿Sí? No puedo escribir. Vamos a ver si me da con esto entonces. Puntero láser. Bueno, estas son las partecitas del motor, ¿no? Cada integra en forma interna, ¿no? Que hay varios, ¿sí? Y pues ahí señala, ¿no? Válvula de... Bueno, tiene... No se ve muy bien, pero ahí probablemente está la válvula de escape, ¿sí? Válvula de admisión, dice, ¿sí? Y aquí está, ¿cómo se llama? Esto debe ser inyector de combustible, la cámara de combustión, bueno, está abierto. Y bueno, tiene sus partes, ¿no? Tenía un video sobre esto, pero no lo he encontrado de momento, ¿no? Donde se veía en forma interna, ¿no? Creo que la otra clase, o el próximo tema, que es la primera ley de la termodinámica, creo que ahí está. Bueno, hay que conocer entonces cómo es el motor, ¿no? Vamos a ver.
Vamos a revisar. Así, aquí está, ¿no? Ahí está el mecanismo de cómo funcionan los motores, ¿no? Sí, y bueno, acá las partes verdecitas son los inyectores. Aquí ocurre la combustión y bueno, logra ver la variación de uno es inyector y otro es succiona los gases, ¿no? Ahí hay dos cada uno, ahí por decir son cuatro, no es su nombre, bueno, ya se me olvidó el nombre de cada uno de ellos. Los cuatro andan, miren, en diferentes tiempos y logran mover, pues, ¿no? Un cilindro. Sí, ese es más o menos el funcionamiento de un motor. Disculpa, ¿se ve la animación o no se ve? ¿En tiempo real o es lento? Sí se ve, profesor. Ya, gracias, señor. No, esa es una idea que nos hace entender, ¿no? Bueno, eso solamente quería mostrar. Entonces, ese mismo es el que está acá, ¿no? Solo que acá está más resumido. Vamos a ver.
Bueno, aquí señalan entonces hay dos estados, ¿no? Que tenemos que tener que comparar, ¿no? Acabo de decir en este videito del motor corto de 30 segundos. ¿Sí? Ahí se va pues, viendo que hay dos momentos, ¿no? Uno cuando se comprime el volumen de todo ese cilindro y otro cuando se expande, ¿no? Imagino que eso es lo que dice de 9 a 1, ¿no? Ahí pues, ahí como se puede ver, ingresa eh, el gas, se enciende, producto del encendido, puede ser que sea quemado, humo, qué sé yo, ¿no? Sale, ¿sí? Ahí está todo, ingresa y sale, ¿no? Entonces son dos estados, ¿no? Un estado sería en que está expandido y otro está comprimido, ¿no? ¿Sí? Y eso es todo, ¿no? Es una idea que nos da este ejercicio entonces, ¿no? Son dos estados entonces, ¿no? A ver, dice, aire y gasolina se comprimen en los cilindros antes de encenderse. Entonces uno que debe estar sin comprimir y otro que estar comprimido, ¿no? La razón de compresión es de 9 a 1. Esto implica que el gas en los cilindros se comprime de su volumen original, ¿no? Las válvulas de admisión y de escape están cerradas durante la compresión. Quiere decir que es la cantidad, ¿no? De que entra de gas, en este caso gasolina, o el gas que utilizamos ahora, ¿no? No se mantiene la cantidad entonces de masa del gas se va a mantener, ¿no? Por lo que la cantidad de gas es constante. ¿Cuál es la temperatura final del gas comprimido? Si su temperatura inicial es 27 grados y sus presiones inicial y final son 1 y 27 respectivamente. ¿Okay? Entonces son simplemente comparar, ¿no? ¿Alguien lo puede presentar o no? Sí, profesor. Yo puedo, yo. ¿Lo tiene, señor Bray? Sí, sí, Señor profesor. Reyes, ¿no? A ver. Ya. ¿Sí se visualiza, no, profesor? Sí, sí, se va a visualizar perfecto. Bueno, no, el problema no dice que en el inyector, bueno, yo lo entendí que eso va a suceder en el inyector de combustible, ¿no? Y me Sí. dice que la válvula de admisión y la válvula de escape van a estar cerradas. O sea, por eso nos dice que la cantidad de gas, bueno, el gas ideal es constante, ¿no? Y esta parte azul que ven va a subir, ¿no? Al momento de subir va a reducir el volumen de la cámara de combustión, ¿no? Ujú. Y
ahí es por eso que nos dicen que va a haber una compresión de 9 a 1, ¿no? O sea, aquí cuando está esta parte, eso no sé cómo se llama, está abierta, no sube, va a ser de como un volumen de 9 y cuando va a subir a cerrarse va a ser como un volumen de 1, ¿no? Eso es lo que entiendo entender. Y bueno, ya, nos dicen que al momento de estar así, al momento de su inicio, tiene una temperatura de 27 grados Celsius, ¿no? O sea, 300 Kelvin. Y nos piden hallar la temperatura cuando este ha subido, ¿no? Cuando su volumen ha llegado a 1. Y bueno, aquí también se ven que las presiones son diferentes, ¿no? O sea, cuando el volumen es más grande, la presión es menor, ¿no? Pero cuando va cerrándose, la presión aumenta. Por eso es que cuando la presión número 2 es 21,7 atmósferas. Y bueno, aplicamos, ¿no? Como nos dicen que la masa es constante, aplicamos la ecuación de... no me acuerdo su nombre, pero tenía esta relación, ¿no? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 de la temperatura 2. Bueno, este es un despeje, ¿no? Al momento de igualar ecuaciones de presión por volumen es igual a R por número de moles por temperatura, ¿no? Y bueno, reemplazamos datos, una atmósfera. Yo le puse aquí como una relación, ¿no? Este es 9V, este es 1V, ¿no? Ujú. 9V es por 300 sobre 300K, que es la temperatura 1, es igual a 21 atmósferas por el V1, ¿no? O sea, como está de 9 a 1, y nos piden hallar la temperatura 2, que sería la temperatura del gas comprimido, ¿no? Y bueno, al momento de reemplazar los datos me da eso una respuesta en Kelvin, ¿no? 723 Ujú. Kelvin, que al pasarlo a Celsius me da 450 Celsius. Eso sería todo lo que entendí, profesor. Sí, está bien, solamente que habría hacer la referencia que, pues, el momento que has hecho, utilizado la ecuación de los gases ideales, ¿no es cierto? Ajá, Pero como ha habido dos estados, o sea, un estado que lo va a definir ahí, sus parámetros, ¿no? Y lo que has considerado es que esos estados tienen algo en común, es la masa. la masa, Por, sí, por masa eso, constante. por eso la ecuación de estado para esos dos estados es igualado con un parámetro común, la masa, ¿no? Y de Sí. ahí, pues, eh, No, sí, esta ecuación se despeja de dos ecuaciones al momento de dividir y sale esto. claro, ¿no? Ujú, sí, sí, Hacer énfasis que son dos estados, ¿no? Diferentes. exacto. Sí, profesor. Eso es, ¿sí? Sí, está bien, señor Reyes Rosales. Sí, profesor, gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre esto. Normalmente con preguntas a veces sencillas se destaca algo, ¿no? No, parece que no hay nadie. Bueno, está bien, señor a ver, ¿qué hay otro? El siguiente es ejemplo 2. Masa de aire en un tanque de buceo. ¿Qué me sale esto? Ahora sí. Dice un tanque vacío para buceo hecho de aluminio, tiene 11 litros de aire a 21 grados centígrados y una atmósfera. Cuando el tanque se llena rápidamente con una compresora, la temperatura del aire es de 42 grados centígrados y la presión manométrica es, bueno, nos da un valor en pascales. ¿Qué masa de aire se agregó? El aire es una mezcla de gases aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Su masa molar media es de 28,8 gramos por mol. Sí, y bueno, ahí también nos dan en kilogramo por mol, ¿no? Entonces está preguntando qué masa de aire se agregó.
ver, alguien que lo presente. Solo tiene que explicarlo con sus propias palabras, nada más.
A ver, alguien que lo presente. Nuevamente son dos estados, ¿no? Lo único que tienen que calcular es el número de mols, ¿no?, en cada estado. Sí, pueden revisar el texto, eso no hay problema. El problema es que lo presenten con sus propias palabras, ¿no? Háganse énfasis cuáles son los estados, ¿no? Uno será pues cuando está vacío y el otro es cuando lo ha llenado rápidamente, ¿no? En el texto también aparece el ejemplo de variación de la presión atmosférica con la altura, pueden revisarlo, ¿no? Alguien lo puede presentar. Hay un gráfico ahí que nos ayuda pues también nuevamente a ver, ¿no? Sabemos que hay diferencia de presiones, pero bajo esas condiciones que nos dice el ejercicio, a ver, demostrémoslo, ¿no? ¿Cómo es? Y en ambos casos usa la ecuación de estado, ¿no?, de los gases ideales. Disculpe, profesor, yo lo he resuelto, pero no sé si está bien. A ver, vamos. Ahora presento. Ya, un ratito, déjame salir. ¿Puede ver? Sí, pero todavía no aparece o ya apareció. A ver, ¿Ya se ve? sí, Ok. Bueno, el problema nos piden calcular la masa del aire, entonces primero hallo las moles iniciales antes de que se llene el tanque. Y bueno, reemplazo los datos y me da que las moles es 0,45. pero Y ¿qué, a a la ver, masa, espera, ¿qué datos colocas? Dice el tanque vacío hecho de aluminio. Ah, ya, pones del aire, ¿no es cierto? 11 litros de aire. Eso es lo que pone, eh, ¿no es cierto? bueno, yo Volumen, tomé acá el volumen como el del tanque para tenerlo constante. ya, ok, Eso es lo que... ya. Y bueno, acá calcula las moles. Y como dije que el volumen es constante, luego de cuando empieza a llenar el tanque, usa el mismo volumen, ¿no? Claro. Y bueno, reemplazo los datos para el segundo caso, que ya acá me da la presión en pascales y la temperatura nueva. Mm, Y hallo las moles, que sería 0,94. Y ahora hallo la masa, pero acá me da la masa molar con la fórmula de acá. Y me ujú, da que es 0,014 gramos. mm. Gramos. Ah, A ver, no, kilo. mm. En la segunda, ¿no? Hay dos estados, ¿no es cierto? Primer estado
Has utilizado 11 litros, temperatura 21 grados centígrados más 273, 294, ¿no es cierto? Presión una atmósfera, ¿sí? La presión de una atmósfera has puesto, una atmósfera es su equivalente 1 por 1.02, ¿has puesto eso? Sí, le falta expresar en pascales la presión arriba. No, bueno, sí, pero usé el R que es equivalente en atmósfera. Por eso creo que no hubo problema. Ya, ese es el problema, creo, porque en la parte de abajo has puesto 10 a la 7, has puesto en es pascales. Y en la parte superior has puesto 0.82, eso es en pascales. Una No, esas son atmósfera, atmósferas. no, ese no es la equivalencia. Yo busqué el R y para atmósferas era 0.082 y para pascales era 8.31 el R. No, pues todo en el sistema internacional, ¿no? La presión, haya puesto una atmósfera, Maya lo has puesto también la constante R con atmósferas. Sí, Prueba las unidades, porque ahí aparentemente está bien. El problema es, sí, o sea que aquí, en primero la presión tienes que poner en pascales. Y la misma constante, trata de poner SR, a ver cuánto está. Bueno, ahí está 0.2 mol por K. Está bien. Y el otro es 8.31. Ya, es eso por joules por mol por K. Entonces, también lo ha hecho, ¿no? 2.1 pascales, ese es dato del problema. Por 10 a la 7. 11, que es el mismo volumen, ¿no es cierto? La temperatura, 315, a ver, 42 más 273. Así te sale 0.94. sí, profesor. Me parece que la operación no está bien hecha. No sale 0.94. Me habré confundido en algún número. Ajá, o sea, Sí, sí, ahorita en después de otra operar nada ecuación, más se ha confundido ahí. después de otra ecuación y sale más grande. Ujú, El 0, no sale 0.94. ujú. No sale, el operar te hace equivocado. A ver, 2.1 por 11 sale 231. Ahí en operar te hace equivocado, ¿no? Solo es en operar. Porque en el lado derecho pues está por encima de, claro, en el lado izquierdo de esa ecuación está, a ver, es 6 por 1.000.000, 10 a la 7, 1.000.000. En sí, todo el esquema está solo en el cálculo, te has equivocado ahí, ¿no? Ah, sí, yo lo volví a operar y me sale 88.247 moles, aproximadamente. 88.000. Sí, así me sale. No sé si está... 8.31, ¿qué hace la ecuación? Ah, profesor, es porque la constante de abajo es para metros cúbicos. Entonces, como le sale 88.000, debería dividirlo entre 1.000. Y le sale 88.
Claro. Creo que puede ser por eso. Ah, de litros, ¿no es cierto? A ver, sí, pues. A ver, tú has puesto 11 litros. Tienes que convertirlo a metros cúbicos. Ese es el problema. Ah, sí, vi mal el R, Ujú, vi mal las unidades. ujú. Ya lo corregí, profesora, es 88,24 moles. Ya. Y ahora hace la conversión, ¿no? Y ahora, ok, señor, Huarcaya Ronceros. Listo. Después hay el problema de, si lo ven en el texto, está el otro. Variación de la presión atmosférica con la altura, ¿no? ¿Está bien? En el otro caso también hay dos personas. El señor Quiroz Martínez ya expuso, creo, sí. Señor Reyes, ¿usted va a exponer el número 107? ¿Lo tiene listo? Ah, sí, profesor. Me falta exponer la otra clase. Ya, a ver. Mientras queda esa pendiente. ¿Ok? Ya bueno, sí se visualiza.
Sí, a ver, ¿qué Bueno, el dice? problema 107 me decía, se titulaba, ¿no? El efecto de una ventana, ¿no? Bueno, el problema trataba de cómo afectaba a una puerta que, o sea, que va a ser de manera sólida al inicio, cómo afecta el que le pongan una ventana, ¿no? O sea, cómo afecta el flujo de calor que hay al inicio con relación a que le pongan una ventana, ¿no? Bueno, en eso nos piden hallar dos preguntas, ¿no? En la pregunta A nos dicen que calculemos la tasa de flujo de calor a través de la puerta. Este es en un inicio, ¿sí o no? Cuando solo Ya, hay madera, o sea, cuando solo está la puerta. ya, Pero hay una condición del problema que nos dice que existen películas de aire en la superficie interior y exterior de la puerta. Y estas películas de aire hacen que su grosor sea, o sea, su grosor de la puerta, o sea, asimilando sea óptimo, ¿no? O sea, que, mira, bueno, yo lo entendí así, ¿no? Que como decía que las películas de aire tienen la misma resistencia térmica combinada con el espesor adicional de madera sólida, ¿no? O sea, que las películas de aire van a hacer que tenga un grosor, su grosor ideal, algo así, ¿no? Para que el flujo de calor pase sobre ellos, porque siempre va a haber aire a los alrededores, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Bueno, bueno, ahora los datos que tenemos es que la puerta tiene un espesor de 5 centímetros, una ya. altura de 2 metros y por ancho tiene de 0,95, ¿no? Metros. Y las películas de aire internas y externas aumentan un espesor de 1,8 centímetros, ¿no? Y bueno, como va a estar en el interior y exterior, van a ser 0,9 centímetros y 0,9 centímetros, ¿no? Teniendo las otras dos dimensiones, ¿no? De 0,95 metros y 2 metros. Nos dice Ujú. que la temperatura exterior es menos 8 grados Celsius y la temperatura interior es 20 grados Celsius, ¿no? Y me dan la constante, ¿no? Con el que se transfiere, que es de 0,120 watts por metro por Kelvin, ¿no? Este es de la puerta, pero como nos dicen que las películas de aire tienen la misma resistencia térmica, o sea, van a ser, para el aire también va a ser el mismo, ¿no? O sea, vamos a tomar todo como un sistema, como si fuese todo el espesor ideal, ¿no? Todo sería la madera. Ya. Bueno, ahora hallamos el flujo de calor, ¿no? Que tiene por fórmula que es la constante por el área, por la diferencia de temperaturas, ¿no? Del interior menos el exterior sobre el espesor. Bueno, aquí nos dicen que no. El grosor efectivo de la puerta incluye las películas de aire exterior con el interior, ¿no? Y bueno, entonces el espesor final que va a tener todo el sistema sería de 5 centímetros más 1,8 centímetros, ¿no? Que sería 6,8 centímetros. Bueno, con este espesor vamos a trabajar para hallar el flujo de calor, la tasa de flujo de calor, digo. Bueno, reemplazamos los datos y nos da que la tasa de flujo de calor al inicio, cuando solo está la puerta y las películas de aire a su interior y exterior es de 93,9 watts. Bueno, para la pregunta B nos piden en qué factor aumenta el flujo de calor si en la puerta se colocara una ventana, ¿no? De ventana cuadrada de dimensiones de 0,5 metros por lado. Y bueno, nos dice que el vidrio va a tener un espesor de 0,450 centímetros, ¿no? Y la conductividad térmica de 0,8 watts por metro Kelvin. Y este ventana también va a tener películas de aire, ¿no? Que van a hacer que tenga un grosor efectivo también, como en la puerta que hemos visto ahora. Bueno, Ya. empezamos acá. Teníamos que el área de la ventana va a ser 0,25 metros cuadrados, ¿no? Y el área de la puerta anterior fue de 1,9 metros cuadrados. Bueno, la ventana también va a tener películas de aire a su interior y exterior, ¿no? Que van a ser van a aumentar un grosor de 12 centímetros en las ventanas, pero como van a ser el interior y exterior, van a tener de 6 centímetros en cada lado, ¿no? Teniendo un espesor efectivo de 12 centímetros más 0,45 centímetros, ¿no? Y bueno, luego nos dieron una relación de... No, vamos a una relación de... Solo nos dicen que calculemos el factor, ¿no? O sea, para hallar el factor vamos a tener que hallar cuánto ha cambiado la tasa de flujo de calor aquí al inicio comparado con lo del final, ¿no? Claro. Ahora vamos a tener que calcular la tasa de flujo que hay acá. Bueno, acá vamos a tener dos tasas de flujo, que es uno de la ventana y uno de la puerta. Pero la de la puerta va a tener una variación, ya que su área va a disminuir, ¿no? Y aquí vamos a calcular primero la tasa de flujo de la puerta cuando su área se ha disminuido, ¿no? Bueno, aquí tenemos que el área final de la puerta va a ser igual a la área
inicial que tuvo la puerta, menos el área de la ventana que ahora se ha aumentado, ¿no? Que es un igual a 1,4 metros cuadrados. Y bueno, con esa área vamos a hallar la tasa de flujo nueva que tiene la puerta, ¿no? Que, bueno, reemplazando los datos, las temperaturas se mantienen iguales, solo es que el aire va a cambiar, el área va a cambiar y nos daría un total de 81,5 watts, ¿no? El espesor se mantiene como vemos, que es de 0,9 0,95 centímetros, ¿no? Dando un espesor efectivo de 6,8. Bueno, eso nos daría la tasa nueva del flujo de la puerta sería 81,5 watts. Y luego nos piden, bueno, no nos piden, tenemos que hallar la tasa de flujo de la ventana, ¿no? Porque este va a tener su propia tasa de flujo, como es de otro material. Ujú. Bueno, reemplazamos los datos y sabemos que su área es de 0,25 metros y nos da una tasa de flujo de calor igual a 45 watts, ¿no? Bueno, como todo es un sistema, se tendría que sumar, ¿no? La tasa de flujo nueva de la puerta más la tasa de flujo de calor de la ventana, ¿no? Y eso nos daría de 126,5 watts. Esto sería la tasa de flujo total final del sistema, ¿no? Y ahora, como nos pedían en qué factor aumenta el flujo de calor, aquí al inicio teníamos un flujo de calor de 93,9 watts, ¿no? Y ahora tenemos un flujo de calor de 126,5 watts. Y bueno, el factor sería con la tasa final menos la tasa inicial, ¿no? Y eso nos daría un igual de 1,35. O sea, va a tener un factor de aumento de 1,35. Bueno, eso sería todo, profesor. Ya, a ver. Eh, Ponga el inicio del ejercicio. Ya. Ya, la puerta es solo 93,9 watts, ¿no es cierto? Sí, profesor. Esa es la tasa inicial de flujo de calor, ¿no? O sea, cuando la puerta no tenía una ventana. Y si hacías por decir cada una, la exterior y si solo consideramos la puerta nada más, Ah, sería menos, ¿no? Ah, no, 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 sería claro. Si consideramos solo la puerta, saldría mayor, ¿no? Porque la tasa de flujo tiene una relación inversa con el espesor, ¿no? Ujú, Si nosotros aumentamos el espesor, la tasa de flujo disminuiría. O ujú, sea, ahora como solo vamos a usar la puerta como usted está dando el caso, ujú. vamos a disminuir el espesor y entonces la tasa de flujo sería mayor, ¿no? Ya. Ok, lo otro es qué factor aumenta el calor de flujo. Ah, el factor aumenta en 1,30. O sea, nos está pidiendo en qué factor aumenta el flujo de calor, ¿no? O sea, aquí teníamos un factor de flujo inicial, ¿no? Que es de 93,9 watts. Ujú, Pero al momento de poner una ventana, o sea, aquí va a aparecer otra tasa de flujo de calor que es de la ventana y de la puerta, pero disminuye su área, ¿no? Porque la ventana va a introducirse en la puerta y para eso se va a tener que cortar la madera, ¿no?
Claro, claro. Ujú. Ha sumado entonces las cantidades de flujo. Está bien. Claro, como todo era un sistema, tenía que Ujú, hallar la tasa de flujo de calor final, ¿no? ujú. Y eso me daba de 126,5 watts, ¿no? Y ahora para hallar el factor de aumento tendría que ser con el final sobre el inicial, ¿no? Porque si nosotros multiplicamos 93,9 por 1,35 nos da esto, 126,5 watts. Claro. Ujú. Y ese es el factor de aumento, ¿no? Bueno, no sé si sus compañeros tengan alguna pregunta, comentario. No digo nombres porque los voy a sorprender de repente. No hay nada, ¿no? Bueno, esto no se usa aquí en el, ¿no? ¿Dónde se podría usar esto? Estos criterios. En el sur, ¿no? En el sur andino, que siempre andan problemas que hay nevada y sus animales se mueren, ¿no? Y eso no construyen ha pasado ya más de 50 años, 100 años, 200 años, no pueden hacer eso. Bueno, ok, claro, es una crítica porque en Europa hace siglos que hacen esos depósitos para su ganado, ¿no? Porque ahí nieva y no van a estar pues con la nieve, ¿no? Pero hoy creo que está en invierno así crudo en partes de Europa. Y pues los anillos están igual que Puno, o sea, tendrían que los agricultores aquí en el Perú ver almacenes, ¿no? Para criar su forraje, todo, bueno. Todo es una industria, pues, una industria, una planificación. Está bien, señor Reyes, Soy un profesor, muchas gracias. a ti por la exposición. ¿Ok? Está bien los gráficos también. Después se quedó con el señor, ahora es Rosales Moreno, ¿no? ¿Está? Sí, Sí, sí. profesor. Tenías el 115, ¿puedes ponerlo? Ya Correcto. perdí la cuenta de dónde está el ejercicio. Lo voy a ubicar yo. Esto es 115. Termo para helio líquido. Bien. A ver, El problema 115 nos habla de una lata cilíndrica. Bien, una lata cilíndrica con sus dimensiones ya especificadas. Eh, bien, y nos dicen que esta lata se usa para guardar helio líquido. El helio líquido que se mantiene a una temperatura de 4,22 grados Kelvin. Dice que esa temperatura, su calor de vaporización del helio es de 2,09 por 10 a la 4 joules por kilogramo. O sea, la cantidad de joules que se necesita para vaporizar cierta cantidad de kilogramos. Bien, el asunto es este. Dice que esta lata está rodeada por completo de paredes, o sea, digamos, está en un cuarto en la que hay paredes por doquier, por todos lados. Entonces, nos dicen que hay un vacío entre la lata y dichas paredes, claro. Y nos dicen que esas paredes mantienen la temperatura del nitrógeno líquido a 77,3 Kelvin. O sea, estas paredes tienen una temperatura más o menos de 77,3. ya, Y bueno, acá hay nitrógeno líquido digo, helio líquido, que está a 4,22 Kelvin. ya.
Entonces, como de acá a acá nos indican que hay vacío, la única manera de que hay una corriente de calor es que se transmita mediante radiación, tal como nos indica. Acá nos dan los datos de la emisividad de la lata metálica, que es de 0.2. Ya. Nos especifica la única transferencia de calor entre la lata metálica y las paredes por radiación. Muy bien, acá no hay un medio, acá hay supuestamente un vacío, entonces, ¿cómo calculamos la corriente de calor? Según lo que tenemos, sabemos que la corriente de calor dada por una variación de calor sobre una unidad de tiempo, pero debido a la radiación de un área superficial A con emisividad E a una temperatura absoluta T, se puede expresar como esta fórmula, H igual a, la corriente de calor es igual a A por emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann, que está acá, por la temperatura a la cuarta. Proporcional a la temperatura a la cuarta está demostrado experimentalmente. Bien, eso es. ¿Esto a qué se refiere? Que un determinado cuerpo, ah, que está a una determinada temperatura va a emitir una determinada corriente de calor por unidad de tiempo hacia su medio. Va a ser como que emisor. Y esta corriente de calor va a estar determinada por esto. Muy bien, pero en este caso tenemos acá un cuerpo con un área superficial y acá tenemos como que las paredes que funcionan como el medio. Y otro punto nos dice que la tasa neta de radiación de un cuerpo a temperatura T con un entorno a temperatura TS es, o sea, la tasa de radiación neta, esta sería la tasa de su cuerpo y la tasa del medio. Finalmente tenemos esto. Entonces, vamos a hallar la tasa neta porque tenemos no solo un cuerpo que sería el cilindro que emite calor, sino también las paredes que están a una determinada temperatura, que es 7.3, y que van a también emitir calor mediante esa radiación. Muy bien. Entonces, para calcular esta tasa neta necesitamos primero el área superficial. El área superficial es un cilindro. El área superficial de un cilindro lo sacamos fácilmente por esta fórmula y tenemos esto. La emisividad. La emisividad vamos a tomarla únicamente de este cuerpo, que es de la lata metálica, que es de 0.2. Bien, entonces reemplazamos el área por la emisividad y por la constante Stefan-Boltzmann, que lo expreso simplificadamente de esta forma. Y acá la parte más importante, la temperatura del cuerpo a la cuarta, 4.224, menos la temperatura del medio, que es 77.3. Cada uno elevado a la cuarta y con su diferencia. Nos sale que la corriente neta de calor es de menos 0.03777 watts. El signo menos, ¿qué quiere decir? Básicamente es que, bueno, la corriente de calor, en lugar de ir de esta forma, está yendo de esta forma. O sea, en lugar de salir del cuerpo en sí, está dirigiéndose a él. Bueno, eso se puede manejar la lógica, ya que esta es una temperatura más alta y es una temperatura más baja, y sabemos que la corriente siempre va a la temperatura más alta, la temperatura más baja. Bueno, solo necesitamos el valor absoluto de esto para lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Nosotros sabemos que la tasa de calor se define básicamente como la cantidad de calor sobre unidad de tiempo. Entonces, el calor podemos describirlo como la tasa por el tiempo. Muy bien, es fácil, 0.03377 por el tiempo. Acá nos preguntan cuánto L se pierde por hora. Y acá, por ejemplo, nos dicen que el helio se encuentra a 4.22 Kelvin y que a esa temperatura su calor de vaporización es de 2.09. O sea, esa temperatura tiene un determinado... no, esto no está. Solo necesitamos saber la cantidad de calor neta primero acá. Que lo multiplicamos por el tiempo, o sea, la cantidad neta de calor por hora es de 121.572 joules. Y ahora sí, fácilmente, con la fórmula del calor, la transferencia de calor en un cambio de fase, tenemos que la masa que va a cambiar de fase, que en este caso va a ser de líquido a sólido, vaporización, digo de líquido a gaseoso, que sería vaporización, es igual a la cantidad de calor neta sobre la constante de cambio de fase,
que en este caso lo tenemos acá. El calor de vaporización es 2.09 joules sobre kilogramo. Finalmente reemplazamos el calor sobre la constante L y nos queda que por cada hora se va a perder o se va a evaporar a 5.8168 por 10 a la menos 3 kilogramos o simplemente 5.81 gramos de helio por hora. Kilogramos. Claro, o 10 a la menos 3 o si no simplemente 5.8 gramos nada más. Es lo mismo. Ujú. Claro. Ahí dice, nos dan el volumen del cilindro, ¿no es cierto? Pero no nos dicen la masa, ¿no? No, No, el inicial nosotros del helio. no necesitamos la masa. Nosotros lo que averiguamos es básicamente la masa de hielo que se pierde por hora. No necesariamente necesitaríamos la masa en ese caso. Mm. Eh, Supuestamente el helio está líquido, ¿no es cierto? Correcto, Entonces, al principio sí, el helio líquido, creo. Si no me equivoco, es el líquido a más baja temperatura que existe. ujú. Pero ¿qué pasa si le agregas calor a eso? Entra en vaporización, como le estamos haciendo, simplemente si le subimos la temperatura. Y Ujú. bueno, este helio líquido se encuentra a una temperatura de 4.23 por color, 4.22 Kelvin, y el medio está a 77.3, entonces obviamente decimos que este helio va a subir la temperatura, o sea, se va a calentar, entonces en ese caso se va a vaporizar. La corriente de calor va a tener esta dirección. O sea, el helio gana calor. Exacto, gracias al medio. Ujú. Por eso usas el... Ok. Y el signo negativo indica que la corriente fluye Hacia el mismo cuerpo, hacia el helio. hacia el helio, o sea, la corriente de calor, como que sabemos obviamente que va hacia de la temperatura más alta a la temperatura más baja. ¿No? Eso se puede ver básicamente. Si fuera positivo, significaría que el cuerpo está emitiendo hacia afuera, o sea que como si el cuerpo tuviera la temperatura más alta y estuviera emitiendo hacia el medio, tal como pasa, por ejemplo, con el Sol. El Sol es quien emite una cierta radioactividad, que son los rayos solares, rayos UV también incluso, y su corriente de calor sale del Sol y llega hacia nuestro planeta. Mm. Bueno, entonces es el calor negativo, ¿no? Ujú. Sí, la corriente de calor es negativa. Ok. Claro, ahí el calor es negativo, ese signo es el que da, ¿no es cierto? Si el sistema da calor, el sistema, ¿quién vendría a ser ahí? Acá el sistema, o sea, el cuerpo con área superficial es la lata de helio. Helio, ¿no? Ujú. Ok, claro, porque gana calor.
No sé si sus compañeros tengan alguna pregunta. Nadie va a preguntar nada. ¿Alguna inquietud? Ya lo explicó todo, profesor. Ya. Todo está claro. Ok. Ok. Bien, entonces sería todo. Bien. Está bien, señor Rosales Moreno. Estamos recuperando espacio. Listo. Entonces, para continuar, a ver, alguien que se ponga a exponer, si no se hace ahí para el lunes. Estamos. El ejercicio que queda, a ver, ¿qué más queda? Este ejemplo, y luego hacemos pues la ecuación de Van der Waals, ¿no? ¿Qué tiene? Porque ya no se considera muy bien, con más precisión, se hace la ecuación de esa ideal de los gases, ¿no? Tiene otros parámetros, o sea, se hace más real, ¿no? Eso es lo que ya tocaría hacer. Entonces, aparte que te vamos a hacer otros ejercicios, ¿no? ¿Okay? Sobre ecuaciones de estado, ¿no? La principal, la de los gases ideales. Entonces, alguien que resuelva esto para las próximas clases, sea el día lunes. Bueno, cualquiera puede resolverlo, ¿no? Solamente indica y yo lo he resuelto, o sea, yo lo voy a presentar. ¿Está bien? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Ya sería eso todo por hoy. Creo que no hay nada. Todo claro, profesor. Muy bien. Lo analizan ese ejercicio, ¿ya? Todos, variación de la presión atmosférica con la altura. Por si acaso está resuelto, ¿no? Eso no hay problema que si ustedes revisan un solucionario, cualquier cosa, el problema es que lo que se ve es lo que ustedes expresan en el momento que van a exponer, ¿no? Si lo han entendido, eso es lo importante, ¿no? ¿Ok? Eh, bueno, de ahí planteamos otros ejercicios, ¿no? Vamos a ir hasta la próxima semana con este tema es bastante largo, algunos temas probablemente lo vamos a obviar para ir luego a la primera ley de la termodinámica, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es este tema. Bien, entonces nos vemos para la próxima clase. ¿Está bien?